Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos discutir lo que ha sucedido en el Congreso, el aumento del salario que se recetaron los diputados y que ha despertado pues la indignación popular como era de esperarse. Para tratar este tema contamos con dos invitadas especiales, Marielos Chan, politóloga, y Paulina Briz, politóloga también y coordinadora de relacionamiento estratégico del MCN. A ambas, muchas gracias por acompañarnos. Marielos, quisiera empezar con usted. ¿Qué lectura se le puede dar a lo ocurrido en el Congreso y qué consecuencias podría tener para el funcionamiento de este importante órgano del Estado? Bueno, yo creo que es simple, no hay que darle mucha vuelta. Hay un rechazo generalizado a las acciones que hicieron los diputados el año pasado cuando aprobaron la ampliación presupuestaria, perdón, cuando aprobaron el presupuesto general de la Nación en noviembre y cuando ellos mismos se autorrecetaron este aumento salarial del 60%, inclusive un poco más, porque va a depender también de las dietas que ellos van a recibir por cada reunión que ellos participen. Y no creo que haya mucho que matizar en el sentido de que la forma y el fondo de cómo lo hicieron es incorrecto. A mí me parece que no hubo una discusión nacional. El propio presidente del Congreso tiene declaraciones donde él mismo admite que esa enmienda nunca se discutió en los espacios donde tuvo que haberse discutido, como en la Comisión de Finanzas o en otros espacios más técnicos. Y segundo, como te digo, fue una enmienda que propuso el diputado Eric Martínez, que es diputado del partido Vamos de Huehuetenango, uno de los departamentos que más pobreza presentan en el país y que para mí es sí mismo venir y presentarse con un aumento de ese tamaño. Y segundo, también equiparar que ellos debían ganar lo mismo que un magistrado de corte de sala de apelaciones. Entonces, en general, te diría que hay un rechazo generalizado, que el único camino que yo esperaría por parte de los diputados en este momento es de que hagan una acción para revertir ese aumento. Paulina, el último aumento que tuvieron los diputados fue en el año 2000. Eso fue ya 25 años, generó el mismo rechazo. Uno puede pensar de que no se puede pretender de que van a pasar con el mismo salario, el mismo sueldo durante décadas. En algún momento hay que revisarlo. En ese sentido uno podría pensar, bueno, se pudo haber aumentado. El problema son las proporciones en lo que lo hicieron o pues al final no se justifica ningún tipo de aumento. ¿Cuál es la visión, Paulina, que usted tiene? Sí, yo creo que definitivamente tiene que haber una conversación acerca de cómo se debe dar el aumento para la administración pública, ¿verdad? Ahora hablando específicamente del organismo legislativo, pues si bien es cierto que desde hace ya más de 10 años no se había aumentado el presupuesto, la manera en que se da este aumento es lo que indigna, ¿verdad? Entonces, definitivamente si quisiera haber un aumento del presupuesto, es algo que se tiene que dar en una conversación nacional. Por ejemplo, sé que los diputados mencionaban o trataban de equiparar este aumento con el de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, hay que tomar en consideración que los requisitos para poder ser magistrado de Corte de Apelaciones son tener 35 años, creo que si no recuerdo mal es haber ejercido el puesto por más de abogado por más de 5 años y en fin, hay otros requisitos que se les piden. Sin embargo, para ser diputado, pues el único requisito es ser ciudadano, que esté en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, ¿verdad? O sea, que sea mayor de edad y no hay ningún otro requisito. Y al ser representante de la nación, pues también es muy difícil que podamos hacer un cambio en la Constitución para exigir que haya mayores requisitos, pero sí deberíamos de exigir que las personas que lleguen a estos puestos pues sean las personas más capacitadas y en ese sentido pues podríamos hablar de un aumento salarial en el que realmente pues se represente lo que los diputados están haciendo. Pero tenemos diputados que no llegan a las sesiones, tenemos diputados que realmente no conocen el actuar legislativo, no saben cómo manejar el tema de las iniciativas de ley, no saben cómo se maneja todo el tema en el Congreso. Entonces es muy difícil el poder aceptar que se dé este aumento tan alto, porque digamos, pasan de 29.150 quetzales a 46.700 más bonificaciones, dietas, algunos otros privilegios. Entonces, no es un aumento justificable, ¿verdad? Si la justificación es
equiparar el sueldo con un magistrado de una corte de apelaciones, la verdad es que creo que eso no es justificable. Deberíamos de tener una conversación nacional, porque efectivamente los sueldos pues deberían de ir variando. No podemos esperar que un diputado pues gane lo mismo desde que se empezó las legislaturas hasta, no sé, años más adelante, ¿verdad? Definitivamente eso es algo que consideramos que sí se debe revisar, pero de la manera en que se está haciendo no lo podemos permitir. Marielos, ¿qué parámetros podemos tener para establecer lo que se podría llamar un salario o un sueldo adecuado para los diputados? Con el sueldo que quedarían en este momento, con ese aumento que se dio, pues está equiparando a salarios como los de Costa Rica, muy similares al de Panamá, al de Chile, aunque es un poco mayor en estos países, pero ya está rozando, digamos, esos límites. Pero son países que son mucho más ricos que Guatemala. El PIB per cápita es tres veces y medio el PIB per cápita de Guatemala. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para poder decir es adecuado o no el salario que puedan tener? Sí, yo solo también mencionaría que cuando ellos aprobaron este aumento en noviembre, también aprobaron la indemnización y las prestaciones de ley, solo para tenerlo ahí en la conversación. No es de que inmediatamente vayan a recibir indemnización, porque ahorita hay una suspensión por un amparo que presentó el diputado José Chic, pero también hay que tenerlo en mente que si esto no se termina o se revierte, hay grandes posibilidades y probabilidades de que tengan una indemnización. Con respecto al tema del salario y revisar los salarios que le corresponden a los diputados, yo puedo entender el argumento, puedo entender la necesidad de una discusión nacional con respecto a cómo evaluamos de manera más técnica una posibilidad de un aumento. No lo comparto porque para mí la lectura del problema no es de que no hayan incentivos importantes como el salario para atraer talento, para que mejores personas participen del Congreso y de elecciones populares, sino para mí el problema es el sistema de partidos políticos que tenemos en el país y de que no tenemos partidos políticos en donde exista una militancia meritocrática que precisamente porque militaste X cantidad de años, porque ayudaste a que el partido creciera, ayudaste a la campaña, ahí hubo una democracia interna que terminó eligiéndote porque tú representabas los valores y los principios de ese partido, por eso tenés la primera o la segunda casilla. No tenemos eso dentro de los partidos políticos para poder empezar a pensar que sí, definitivamente les tenemos que aumentar, porque sabemos que los incentivos actuales por los cuales las personas participan en los partidos políticos no necesariamente son los más adecuados. Y no me parece ahorita que la conversación prioritaria debería ser el aumento salarial, sino debería ser las reformas a la ley electoral y de partidos políticos para que precisamente personas con talento, personas con mejores credenciales profesionales puedan participar y no tengamos partidos que se convierten en vehículos electorales que únicamente llegan con la intención de ver cómo recuperan de alguna manera esa inversión que les permitió estar en la primera o la segunda casilla. También recordemos que una de las ideas que han estado en las conversaciones es que esto podría ayudar a que las personas sean menos propensas a recibir sobornos. Pero yo creo que hay que tener también paralelamente una conversación seria e investigar y darnos cuenta que muchos de los diputados que hoy ocupan esas casillas y que hoy ocupan esos curules, pues también tienen o tuvieron en algún momento relación con el Estado, fueron contratistas del Estado, tienen empresas que les prestó servicios al Estado en algún momento. Así que no sé si necesariamente el salario sea un incentivo que a ellos les anime a participar, sino al contrario, me parece que no estamos teniendo la conversación prioritaria cuando decimos hablemos del salario para tener mejores diputados, cuando hablemos de las reformas electorales a la ley de partidos políticos para tener mejores diputados. Y lo otro que mencionaste, para no alargarme, sí, definitivamente tenemos una comparación que acaba de hacer Carlos Kessler en Plaza Pública con respecto a lo que ganan los diputados ahora, con respecto a lo que ganan otros diputados en Latinoamérica. Y a mí sí me parece que ese aumento fue para nada técnico. ¿En qué momento decidieron llegar al 60%? Yo sé que lo equipararon con los magistrados de la Corte de Apelaciones, pero nuevamente Paulina lo mencionó, son requisitos diferentes y se está comparando peras con manzanas. El nivel de desprestigio que tiene el Congreso es enorme.
Básicamente ahí es donde se discute cómo hacer piñata el presupuesto de la nación. Marielos, ya usted lo decía, lo que hemos tenido es que pues, los diputados a través de la obra pública muchas veces se reparten ese presupuesto para empresas que están relacionadas indirectamente con ellos, familiares, amigos, compadrazgos, es decir, realmente hay un nivel de corrupción muy grande y cuando uno ve cuánto, entre comillas, invierten los diputados para llegar al Congreso, cuando compran básicamente las posiciones en los listados versus lo que van a ir a ganar, pues es claro que lo que quieren es ir a hacer negocios al Congreso. Ahora, ¿cómo podríamos en el corto plazo darle algún tipo de solución o de poner algún tipo de presión sobre el Congreso? Porque si ustedes se dan cuenta, pasaron lo del presupuesto con una asignación extraordinaria, inmensa para los consejos de desarrollo, que sabemos que ha sido fuente de corrupción en el pasado. Ahora hacen esto los diputados, se dan este incremento totalmente desproporcionado e injustificado, pero la población parece muy adormecida. Paulina, ¿qué tipo de presión se puede ejercer sobre el Congreso? Sí, definitivamente hay que hacer presión ciudadana para que podamos revertir lo que sucedió en el Congreso. Nosotros desde el movimiento, por ejemplo, lanzamos una iniciativa para recopilar firmas ciudadanas para poderlas ir a presentar al Congreso y ejercer presión sobre este aumento salarial. De hecho, nosotros el día de ayer, por ejemplo, estuvimos en la zona 1 preguntándole a varios ciudadanos qué era lo que pensaban acerca de este aumento salarial y todos están en desacuerdo. El problema es que la ciudadanía justamente no tiene esperanza de que las cosas puedan cambiar. Y eso es lo que como ciudadanos tenemos que hacer. Tenemos que fiscalizar estas acciones, tenemos que tomar la iniciativa para ponerle el dedo a estas personas que juraron representar los intereses ciudadanos, pero que vemos que lo que menos hacen es eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía una conversación en el Mercado Central con dos personas que estaban en su puesto de comida y hablábamos acerca de, a ver, que también entiendo que al César lo que es del César, pero hablaban de la educación, hablaban del sistema de salud, hablaban de la canasta básica, y nos decían, están pasando tantas cosas en el país que no podemos creer que ahora los diputados salgan con este aumento que encima de todo fue en la madrugada para que los ciudadanos no nos enteráramos de lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, desde el movimiento, por lo menos, creemos que es muy necesario que como ciudadanos fiscalicemos estas acciones y le pongamos el dedo a estas personas, ¿verdad? Para no permitir más abusos dentro de la administración pública. Entonces, desde el movimiento, pues estamos haciendo una petición para que se anule el salario, ¿verdad? Esperamos próximamente poder ir al Congreso a presentar estas firmas. Lo estamos haciendo físicamente como tanto digital para poder recopilar la mayor cantidad de firmas posibles y ejercer presión en los diputados, ¿verdad? Marielos, ¿cómo queda la alianza del oficialismo en el Congreso? Porque el Congreso está pasando por uno de los momentos más bajos en los últimos años. Tal vez lo comparable sería cuando se aprobó el presupuesto, el alto presupuesto, el abultado presupuesto en el segundo año de Yamatei, y en donde se dieron las protestas y bueno, terminó de forma violenta. Pero pareciera que el nivel de repudio está llegando a esos niveles. ¿Cómo afecta esto la gobernabilidad del país y cómo queda el Ejecutivo en este escenario? Nosotros podemos hacer presión directamente sobre los diputados. Primero yo sugeriría presionar al diputado que colocó la enmienda y a los otros firmantes, que son entre 15 y 20 firmantes, que precisamente para no hacerse responsables hicieron firmas ilegibles para que uno le sea mucho más difícil como ciudadano y ciudadana poder identificar quién es el que está promoviendo esto detrás. Así que yo creo que ahí hay ya una tarea para nosotros, tratar de identificar a esas 15, 20 personas que lo propusieron en un inicio. Con respecto a la alianza, yo creo que ahorita está en un gran problema el Congreso porque sí está sufriendo una crisis de legitimidad. No es que antes fuera más legítimo que ahora, pero yo creo que ahora la legitimidad, la falta de confianza se combina con enojo, rechazo y bastante
¿cómo decirlo? Como hay bastante idea de que esto no puede cambiar. Yo soy siempre de la idea de que no podemos rendirnos tan fácilmente, no podemos pensar que esto es irreversible. Si con 87 votos se aprobó esto, con 81 votos se puede revertir. Y creo que ahí debería ir nuestra energía a tratar de canalizar a esos diputados que tienen cierto nivel de vergüenza, a diputados honestos, si es que los hay todavía hasta la fecha, para venir y pedirles que utilicen ese liderazgo, ese espacio que tienen para hacerlo. Con respecto al Ejecutivo, pues lo que vamos a ver ahorita será ver cómo continúan las interpelaciones. Yo no te diría que necesariamente antes había una buena relación entre el Ejecutivo y Legislativo, porque recordemos que al menos 5 ministros han sido interpelados. Ninguna de estas interpelaciones necesariamente ha llevado a mejoras, sino al contrario, yo creo que se han convertido en show políticos. Inclusive vimos los propios diputados que se rasgaron las vestiduras por una persona que está contratada en el Ejecutivo, que no tiene sus títulos homologados y que ganaba 30,000 quetzales, y que esta persona que efectivamente es bachiller va a ganar 66,000 quetzales porque está dentro de la junta directiva. Entonces yo creo que deja muy mal parado al legislativo, porque inclusive sus ejercicios de fiscalización pierden mucho más legitimidad cuando sucede este aumento, porque la gente sabe que lo que terminó trabajando el legislativo es para aumentarse a ellos y no para mejorar las condiciones económicas y sociales de la población. Se me ha terminado el tiempo, pero quisiera pedirles una conclusión muy rápida a ambas. Marielos, empezamos con usted. Yo creo que no hay que terminar esta batalla. Yo sé que hay muchas cosas que suceden en el país y que próximamente los días nos van a cambiar los temas. En una semana posiblemente olvidemos esto, pero yo creo que hay que seguir presionando, y los ejercicios de pedir firmas, de mover a la ciudadanía a que haga responsable a su diputado son valiosos y hay que continuarlos. Paulina, terminamos con usted. ¿Se va a olvidar esto en una semana? Pues esperamos que pues esto no se olvide en una semana, ¿verdad? Como ciudadanos tenemos que ejercer presión para que efectivamente podamos revertir este aumento de sueldo de los diputados, y como ciudadanos debemos estar más que nunca unidos para evitar que se sigan dando estos abusos desde la administración pública. Así que invitamos desde el Movimiento Cívico Nacional a que se sumen a esta petición para poder presentarla al Congreso y ejercer presión a los diputados que, como lo mencionábamos, en la madrugada de hace unos meses, pues decidieron darse este gran aumento salarial. Así que esperamos que esto no sea olvidado y que sea tema de conversación todavía hasta que podamos ejercer esa presión. Bueno, y con esas palabras terminamos. Efectivamente, a quienes nos ven en casa, esperamos que pues, este tema pueda seguir pues, latente, y a los diputados que puedan dar marcha atrás con esta afrenta, nueva afrenta que le han hecho al pueblo de Guatemala. Muchas gracias, Marielos, Paulina, por su tiempo, por su análisis, y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.